Cuando los psicópatas cometen sus delitos y pagan por ellos, la comunidad teme que estos vuelvan a la sociedad, ya que al tener la condición psicopática, no pueden empatizar ni sentir remordimiento por sus hechos. De hecho, los psicópatas son individuos depravados moralmente, en quienes la violencia es planeada, decidida y carente de emociones. Se estima que los síntomas y características de estos individuos vienen desarrollándose desde la adolescencia. Entre ellos tenemos los asesinos, los violadores, los pedófilos y todos aquellos quienes ponen por encima sus objetivos, perdiendo la noción de las normas sociales, como las leyes y los derechos individuales. La psicopatía es una patología que no se puede curar, pero según los profesionales del Hospital Charité de Berlín, Alemania, dedicados a tratar a pedófilos, las terapias pueden ayudar a generar autocontrol en los psicópatas. La opinión pública recrimina y exige altísimas penas, pero en la realidad no siempre se cumplen. Más temprano que tarde, los psicópatas vuelven a las calles. Pero, ¿crees que sea posible curar y reinsertar a este tipo de personas nuevamente en la sociedad? Uno acostumbra muchas veces a leer y a escuchar o a señalar, este es un psicópata, el que realizó tamaña acción es un psicópata. Pero tenemos algún antecedente, por ejemplo, que dicen que para los psicópatas las personas son cosas, objetos, que sirven para satisfacer sus propios intereses. Si su programación no implica lastimar al otro, no lo harán. Y podrán vivir en comunidad, porque comprenden los códigos sociales, algo de lo que tú señalabas. Claro. Lo terrible sucede cuando no pueden evitar hacer daño. Esta frase, no pueden evitar hacer daño. Hoy en Conectados hemos invitado a Gonzalo Torrealba. Él es psicólogo del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones de Chile, la PDI. Gonzalo, muchas gracias por compartir con nosotros. La temática de hoy, bueno, invitar a la gente que nos llame al teléfono 562-2777-5126. Ya las próximas veces lo va a leer ella. No, porque yo no me voy a poner jamás lentes en pantalla. No leí. O sea, yo leo E45, entonces no voy a ayudar mucho. ¿A dónde está? No, a 5, través 6. de las redes sociales también se puede comunicar con nosotros. Y para todos los que somos seguidores de la televisión también, que nos involucramos mucho con las series como Criminal Minds, como la que también acaba de ser tan galardonada ayer sobre este asesino. Ayúdenme. Aló. Breaking Bad. Breaking Bad. Sí, Breaking Bad, sí, esa. Esas las puedes ver. Esas las veo aquí. El número no. Sí. Recuerden, 562-2777-5126 y las redes sociales son. Efectivamente, podéis comunicaros con nosotros a través de internet. Solamente tenéis que clicar www.facebook.com/conectados TV Chile y ahí podéis vertir vuestras opiniones sobre el tema de hoy. Gonzalo, ¿quién es un psicópata? Es una de las grandes preguntas. Lo primero que uno empieza a establecer, ¿qué es psicópata? Más que quién es un psicópata, porque dentro de la terminología más biológica, genética, todos nosotros poseemos ciertos caracteres genéticos para poder desarrollar la psicopatía. ¿Qué es un psicópata? Tal como señalas, una de las características es ver a la víctima como un objeto o cosa, que dentro de la psicopatía se denomina cosificación. Esa característica de verlo como un objeto o cosa implica utilizarlo y posteriormente destruirlo sin mediar las consecuencias en un otro, lo que también refleja otra característica, que es la baja capacidad de empatía. Claro. También dentro de las características también está hacer uso de otros para obtener las propias necesidades. Y eso de que el psicópata no puede estar sin hacer daño, no es que el sujeto constantemente cometa un delito o esté haciéndole daño. Lo que pasa es que son fases de periodos en los cuales los sujetos buscan una instancia que para él sea un facilitador. Y ahí viene cuando el FBI establece dos tipos de psicopatía. El psicopatía o el psicópata que es más planificado, que por lo general se da mucho en delito económico, en homicidios cuando son seriales o violadores en serie. Y el psicópata que es impulsivo, el sujeto que frente a algún hecho puntual, frente a posiblemente algún consumo de alcohol, droga u otro, actúa directamente y se miden las consecuencias. Disculpe, nos están llamando desde Noruega. ¿Aló? Susana. Aló, hola, soy Susana. ¿Cómo te va? Gusto saludarte, Susana, allá en Noruega. Y yo he tratado de comunicarme, pero como los horarios no son iguales, no me había resultado antes. ¿Ahora te resultó? Ya, saludo a la familia González Astudillo, que son mis padres y que no los he visto hace tiempo. Perfecto. Pero también quiero opinar de la gente psicópata. Dale. Yo pienso que no
es difícil reinsertarlos en la sociedad. Pueden tener un tratamiento un control cauteloso, porque los niveles de psicopatía seguro que tienen que ser diferentes. Hay también psicopatías menores y psicopatías mayores, ya que llega al crimen y a los delitos mayores, ¿no? Claro. Pero también existe la psicopatía generalmente hoy en los hombres, generalmente en las familias. Hay hombres que hacen cosas en la calle y la mujer no sabe. Y llegan a la casa y no se les nota. Y actúan como buenos padres o actúan como buenos maridos, pero hacen otro tipo de cosas en la calle. Ok. ¿Aló? Sí, Susana, Sí, estamos Susana. escuchando atentamente. Ese es un tema porque ahora los hombres, no todos, pero la mayoría de los hombres están adquiriendo esas cosas, esa forma psicopática de que tienen doble personalidad. Como una doble Algunos vida. le llaman bipolaridad, algunos le llaman problemas psíquicos, desbalance psíquico. Pero yo creo que si están hablando de psicopatía, es importante que la sociedad se instruya, porque en las familias está pasando mucho, efectivamente, a lo mejor también en las mujeres, pero en mayor grado en los hombres. Es una de las ideas, querida Susana. Por eso estamos tratando el tema, porque en general se habla de psicópata y no sabemos qué es un psicópata, qué ocurre. Tienen que satisfacer alguna necesidad interna, no sé. Agradecemos a Susana por su llamado entonces desde Noruega, y también te quería comentar, hace poco salió un libro en Estados Unidos en que decía que quienes llegan al poder en las instituciones públicas o bien dentro del trabajo tienen que tener un psicópata muy bien desarrollado dentro, porque el escrúpulo en el fondo lo dejan de lado por la sed de poder. ¿Es verdad eso o Sí, mira, después de responder un poco en base al llamado, sí, hay diversos estudios que dan cuenta que frente a un cargo de alta dirección, ya sea público o privado, hay elementos de psicopatía. Y de hecho uno puede pesquisar la historia, por ejemplo, sin entrar mayormente a generar conflictos ni especificar. Tenemos un caso de la Polar, por ejemplo, por otro tipo de hechos, delitos económicos que se vinculan con características de la psicopatía. U otros tipos de elementos. Por ejemplo, tenemos el caso del 2005, que fue el caso Jurasek. Claro. También. Y en Estados Unidos, obviamente, a diferencia de Chile u otros países, se atreven a dar a conocer directamente las instituciones y cómo se manifiestan la psicopatía. De hecho, en muchos cargos en selección de personal, si bien están dentro de las competencias duras, estamos hablando de la formación profesional, experiencia, las competencias blandas para esos cargos directorios o directores gerenciales implican esa manifestación donde también conlleva baja capacidad de empatía. De hecho, los trabajadores son vistos como cosas. A ver, ella, nuestra amiga que llamaba Susana de Noruega, dijo, no son reinsertables en la sociedad. ¿Están así? Es que se genera dentro un falso positivo en base a lo que piensa o lo que señala el sentido común. Por ejemplo, ella aludía a bipolaridad. Sí. Aludía a personas que tienen un cuadro, una conducta en la casa y otro fuera de la casa. El trastorno de bipolaridad creo que es súper importante informar que es un trastorno del estado afectivo, que genera por un lado elementos depresivos, el sujeto está en un estado de embotamiento emocional, y por otro lado está la fase maníaca, eufórica. Entonces estas características no se vinculan con bipolaridad. Lo otro, el hecho de que el sujeto tenga un patrón conductual en la casa y fuera de la casa tenga otro, ya sea a nivel de pareja, amante, relaciones homosexuales, sádicas u otro, más que un trastorno de psicopatía se vinculan con un cuadro borderline de personalidad, es decir, un sujeto que frente a una imagen, y que ocurre mucho en el tema de violencia familiar o los femicidas, cuando los vecinos dicen, la verdad es que jamás me imaginé porque era un muy buen vecino, se veía un muy buen padre de familia y un muy buen marido. Es una imagen que funciona bajo el deberse hacia el contexto social. Pero los entornos más inmediatos son elementos más agresivos, pulsionales. Perdón, como ejemplo para ir limpiando el escenario. Estos eran hermanos, pero finalmente parecía que uno fue el responsable, no sé si era centroamericano de nacimiento, ¿te acuerdas? Puertorriqueño. ¿Meléndez? El que tenía secuestrada a una mujer. En Cleveland, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Él era un psicópata? ¿Esos son signos de psicópata? Se vincula con las características de la psicopatía considerando de que mantiene a una persona o un par de personas en contra de su voluntad, la utilizan con fines netamente sexuales, no hay capacidad de conciencia respecto al daño generado en ella, estamos hablando de capacidad de ¿No empatía. hay conciencia de ese ser humano? Del daño generado en el otro, del Como un daño. animalito, como una cosa. Como una cosa, cosifican. exactamente. Pero en el momento determinado que vuelve a foja cero y puede hacer una vida normal, pero en definitiva siempre va a estar volviendo
a esa situación. En esa perspectiva, lo que está señalando nuestra amiga Susana es cómo reincorporarlo, Es que cómo rehabilitarlo. ese es un gran tema respecto también sobre los agresores sexuales. Ah, exactamente. Dicen que los pedófilos tampoco son... Exactamente. De hecho, la pedofilia, responsables. si lo vinculamos con la génesis del nombre, paidosifilia, dentro del latín es el amor hacia los niños, y para ellos no es un delito. Estar enamorado de los niños no es un delito. Para la psicopatía, si bien son capaces de reconocer, jerarquizar las normas y saber que tal hecho no es delito o tal hecho sí es delito, independientemente de eso buscan satisfacer sus necesidades. Entonces, da lo mismo un tema terapéutico de rehabilitación, considerando que igual forma van a buscar el espacio físico relacional para manifestarlo. Pero tiene que tener una característica muy particular, porque por ejemplo hoy en día vimos nosotros acá en Chile un caso emblemático que es el caso Matute Jones, que ha sido reabierto porque se encontraron nuevamente pistas. Es las personas que fueron responsables por la muerte de este joven, claro, que mataron. en una discoteca. De esto ya ha pasado una cantidad de increíble y todavía no hay nadie responsable del hecho. Sí, se ha abierto y se ha cerrado el caso en varias oportunidades y esto fue hace ya como 14 años. Y esas personas que llevan 14 años sabiendo que son responsables de un crimen y que se manejan dentro de la sociedad, trabajan, tienen familia y todo, eso tiene que ser un psicópata, ¿o no? Sí, con características de la psicopatía, de hecho, una de las características que se establece es la baja capacidad de toma de conciencia respecto a la culpa. No hay culpabilidad, no hay culpa. no para nada. Perfecto. El psicópata no tiene sentimientos. Eso No hay es lo que a mí me culpabilidad. extraña mucho. No hay culpa. De hecho, siempre se pide evaluar lo que es resonancia afectiva y no hay una coherencia respecto a los hechos. Yo reitero, por ejemplo, el caso del 2005, cuando el Francisco Llora se perdió y se empezó a indagar respecto a dónde estaba este empresario y se encuentra su vehículo directamente en el aeropuerto. ¿Qué pasa? Después empieza a investigarse en Francisco Leighton, que era su contador, que era sí. su partner, su amigo, Sí, esto es la séptima región, ¿verdad? en Rancagua. Rancagua. En Rancagua. Y frente a la primera indagación e interrogante, el año 2004 el sujeto no da ningún elemento de empatía, niega los hechos y de hecho empieza a establecer cierta directriz respecto a donde podría estar. Y se da cuenta, y después, siguiendo la investigación, se da cuenta que el mismo lo tenía enterrado en su casa. Tenemos un llamado telefónico. Sí. Humberto nos está llamando desde Nueva York también para hablar del tema del día de hoy, que es la psicopatía. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido. ¿Humberto? ¿Sí? Hola, Humberto. ¿Aló? ¿Se congeló la línea? ¿No? Aló, Humberto. Mientras Humberto retomamos el contacto, Oriana nos ayuda desde las redes sociales. Efectivamente, tenemos muchos comentarios en las redes sociales y, por ejemplo, Ramón Sánchez dice que es bastante difícil condenar a una persona cuando es así por causa de su enfermedad mental, aunque sí merece ser castigado y cree que también puede ser reincorporado a la sociedad si este es tratado con un tratamiento adecuado a sus necesidades, porque está en la vida y todo es posible si tienes fe en Dios. Más adelante también Luis Alejandro nos comenta que discrepa un poco con la opinión que está vertiendo Ramón y dice que el que nace chicharra tiene que morir cantando y nos ejemplifica con la política en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, cuando un pedófilo cumple condena y sale en libertad, no se puede acercar a ningún niño a menos de 100 metros o más, según el estado en el que se encuentren y residir cerca de ellos. O sea, en muchos lugares se tienen que ir a vivir a las afueras y en ocasiones también viven en situación de indigencia. Gonzalo, Incluso son funados, se podría decir como en Efectivamente. Chile. La gente da a conocer de que hay uno en el barrio cuando llegan para que la gente tenga más cuidado con ellos. Una página web, de hecho, en la Sí. que están registrados todos los pedófilos que han salido en libertad. Pero en esa perspectiva, es cierto que tú eres psicólogo. ¿Qué se hace con un psicópata? ¿Cuál es, cómo se le cuida y nos cuidamos? Si no hay cómo sanarlo en definitiva. Dentro de mi experiencia, yo trabajando en la policía ya casi 10 años, anteriormente estuve trabajando en la cárcel, y hice una de las grandes preguntas y yo creo que por mucho que uno tenga diversos estudios, experiencia, yo creo que esa respuesta difícilmente se logre dar cuenta. De hecho, un psicólogo del FBI, norteamericano, Daniel Clark, da cuenta que la psicopatía no es una, entre comillas, patología que implica un tratamiento. No es una enfermedad que implique tratamiento. Es Exactamente. una forma de ser, definitivamente. Es una estructura de personalidad que se vincula con caracteres de tipo antisociales, donde el sujeto requiere inequívocamente violentar los derechos de otros, sin perjuicio de esto. ¿Cuál es el análisis que haces tú como psicólogo? Disculpa, Sí, adelante. porque antes esto que tú estás expresando es re complicado analizarlo. O sea, es una persona que está contra Que es lo así. establecido. Y es así. ¿Qué Sí. hacemos?
A ver, por lo general los psicópatas buscan un espacio donde pueden manifestarlo. Tenemos el caso de Ramón Castillo Gaete, más conocido como Taras de la Luz, que se dio a conocer en abril del año pasado. Ah, sí. Una secta que mataron a un bebé de 2 meses, un mes. No, nacido, sí. Claro, tenía días de haber Días. nacido. La secta Coyhaique, la característica netamente es la psicopatía. Si vemos a este sujeto previamente en su historia, no hay antecedentes previos. Tenemos el caso de Claudio Spiniak, quien fue detenido en el año 99 por pornografía, por abuso sexual, por violación sodomítica, y previo a eso no hay antecedentes y el sujeto era un empresario. Tenemos múltiples casos acá en Chile. Y fuera también. Y fuera Yo quiero también. reiterar el ejemplo de este hombre que mantuvo y que finalmente se suicidó. O el de Bernard Madoff, que era Claro, y que un millonario norteamericano y que estafó a mantenía... todo el mundo. Claro, estafó a todo el mundo y se hacía pasar por muy respetable y finalmente mucha gente quedó en la ruina por su forma de ser. claro, no solamente matar a alguien o violarlo, sino Claro. que también es... Exactamente. No, el tema, yo reitero, el tema de tratamiento de rehabilitación es sumamente complejo. Yo lo homologo directamente con un tratamiento de un abusador sexual, siendo que los mismos abusadores sexuales o violadores en serie señalan y dicen, yo no sé si cuando cumpla la condena vuelve a cometer el delito. Dejan esa duda razonable respecto a la posibilidad de reincidir o reinsertarse. ¿Todo psicópata comete un delito? Es como... También tenemos, claro, hay diversos estudios que dan cuenta que la psicopatía todos podemos tener ciertos elementos, factores que se puedan gatillar. Hay psicopatía en el caso de la mujer en el cual se llama a nivel de protección. ¿Obsesión? No, más que obsesión, que también se vincula como, pero más de protección. Y en el caso del hombre es más destructivo. En el caso de una obsesión, por ejemplo, tenemos el caso de Elisa Fernández, el caso Rojo, que fue hace años atrás. Sí, Tenemos el caso, por ejemplo, de María del Pilar Pérez, la Quintrala, donde directamente está destrucción hacia otro, a través de una obsesión por alguna ganancia, ya sea a nivel económico como la Quintrala, o en otro caso por el tema de la pareja. ¿Qué hace la policía? Tú eres miembro de la policía desde la perspectiva de la psicología. Ante un psicópata, ¿cuál es la forma de acción? Porque si yo mañana alguien asesina a otro, de acuerdo a la ley, ¿no es cierto? Hay una penalización. Pero ¿qué pasa con un psicópata? ¿Qué va a seguir siendo? Porque la psicopatía no se te pasa. Acá en Chile es altamente complejo diagnosticar dentro de la psicopatía como psicópata. Primero que todo porque la legislación chilena establece ciertos parámetros para poder validarlo jurídicamente. Dentro de la psicología se utiliza lo que se llama el DSM-4, que es un manual diagnóstico internacional, y ese manual no establece la psicopatía. No establece. No establece, lo que establece directamente es la personalidad antisocial. Pero no todo psicópata es antisocial, pero no todo antisocial es psicópata. Entonces poner a un sujeto que es psicópata, ponerlo con los criterios de antisocial, es, entre comillas, reducirle el grado de peligrosidad, por ejemplo. Entonces es altamente complejo diagnosticar como psicópata a alguien si uno no tiene los criterios establecidos. ¿Cómo es un psicópata en su entorno más cercano? ¿Es una persona que es encantadora, es un poco narciso quizás, le gusta mover a la gente para lograr su objetivo o son como cualquiera? Bueno, dentro de las características también está el tema del encanto superficial. Son altamente locuaces, son muy encantadores superficialmente. Este encanto tiene una ganancia netamente con el fin de poder bajar la defensa de un otro y posteriormente llegar y solicitarlo o requerir sus propias necesidades. También dentro de las características está el tema del narcisismo. Un narciso en sí es una persona que tiende a engrandecer su propio éxito o fracaso, que fracaso los logros. Pero lo que se le añade directamente es el que sea narciso maligno, es decir, además de engrandecerse, cuando percibe a un otro que implica una posible competencia busca destruirlo. Que aquí estamos, y se reitera el tema de la cosificación. Tenemos más comentarios en las redes sociales y, por ejemplo, Francisca nos pregunta si la rehabilitación no es una opción para los psicópatas, ¿la opción sería la pena de muerte? Pues entramos a un conflicto netamente en lo que es derecho humano. Desgraciadamente entramos a un conflicto de derecho humano, lo cual desde mi posición y creo que posiblemente dentro de la posición de la policía no me animo a dar cuenta respecto a si es más viable eso. Lo que sí directamente... Es una realidad más que tiene que cada país. En el mismo Estados Unidos, dependiendo del estado, se aprueba o no la pena de muerte. Además, y el tipo de pena de muerte que se establece. Pero sí lo que se solicita y se sugiere siempre una mayor condena, es decir, cadena perpetua efectiva, que son a lo menos 40 años. Efectiva, o sea, decir que no, ni por buena conducta, ni por... Después de 40 años puede optar a beneficio. Pero un psicópata puede ser tratado médicamente, por ejemplo. Es que no es un trastorno mental. Una forma tal como señalaban por ahí, daban cuenta de baja capacidad de control de impulso, pero frente a algún hecho puntual. Por lo general el psicópata tiende a ser muy controlado. No es que tenga un CI más elevado como la gente cree.
Ah, no te puedo creer, yo pensé que, que los psicópatas éramos más inteligentes que el resto. Tienen más astucia, tienen mayor capacidad de planificar. A propósito de eso, ¿más hombres o mujeres o es indistinto? Dentro de los estudios que realiza la policía norteamericana, canadiense y un último estudio que se hizo en Brasil y Colombia, son más psicópatas hombres. ¿Hay alguna explicación? El espacio para poder manifestarlo. La mujer es más encubierta. Es como el tema de violencia familiar. Hay más denuncia de mujeres que los hombres lo violentan que hombres que denuncian a sus mujeres. La cifra es negra. Hay un tema también de vergüenza. Ahora sí que están llamando, perdón, están llamando. Humberto, a ver, ahora sí es que logramos comunicarnos contigo desde Nueva York. ¿Cómo estás? Bien, Cuéntanos, ¿cómo es? estoy bien, esperando aquí para... Cuéntanos, ¿qué es lo que nos quieres contar el día de hoy sobre los Bueno, estoy psicópatas? aquí en un restaurante chileno en Nueva York, en la Broadway, en Queens, y estamos viendo el programa y la pregunta que quiero hacer al psicólogo, policía, es la siguiente. Hace pocos minutos se refirieron a un caso que pasó en Estados Unidos hace pocos meses de un señor que secuestró 3 niñas del vecindario que eran amigas de la hija de él y las tuvo, creo que por 10 años secuestrada, más o menos. Finalmente lo pillan, lo sentencian, lo meten preso y el hombre se suicida. La pregunta mía es la siguiente: ¿por qué la perversión de este señor lo llevó a secuestrar 3 personas? Si él tenía una obsesión con una de ellas, ¿y por qué razón tenía 3? Esa es mi pregunta. ¿Es tanta de la maldad de un ser humano que no se dé cuenta que el daño que realmente está haciendo? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Humberto, y cariño a la gente que nos está viendo a esta hora en Nueva York, en nuestro restaurante donde se come comida de Chile. Ariel Claro. Castro. Sí, es el él nos está personaje. hablando Humberto. Ya, no... Yo personalmente me animo a decir que mientras más secuestrados exista, sea más perverso. Sí hay una característica de que, tal como se señaló y es conocido, muchos psicópatas frente a un estado de aprehensión se suicidan. Ahí hablamos de un tema de narcisismo, es decir, no pueden ser percibidos netamente bajo una sanción social, no pueden ser cuestionados y se suicidan. Más por sanción social que por debilidad. Exactamente, no hay debilidad. No hay debilidad. No hay debilidad. Si comparamos, por ejemplo, los grandes psicópatas acá en Chile cuando fueron detenidos, aprendidos, ningún psicópata baja la cabeza. Julio Pérez Silva, Alto Hospicio, Cristiana Raya Galaz, el caso del Banco Penta. Se enfrenta. Exactamente, salen airosos. Antes lo hemos comentado, pero No, parece ese ser... es Ariel Castro, ¿eh? Efectivamente. Se suicida. Parece ser que a nuestros espectadores no le ha acabado de quedar claro. Por ejemplo, Alejandro Genaro pregunta que, bueno, se ha incorporado hace poquito al programa, pero no le ha quedado claro si el trastorno por bipolaridad tiene que ver con la psicopatía o no. Hacer una diferencia si realmente una persona que tiene trastorno bipolar puede estar asociado a la psicopatía. No, el trastorno bipolar es un trastorno de la esfera afectiva del cual el sujeto en ocasiones cae en un cuadro depresivo donde se tiende a dar bastantes ansiolíticos. Por ejemplo, está el Rabotril, el Amparax, el Clonazepam, y por otro lado está la fase maníaca, es decir, un sujeto. Y la fase de bipolaridad se da mucho en temas de suicidio. Un sujeto que puede estar, por ejemplo, 3 horas o 3 días, perdón, botado en su cama con todo oscuro, frente a la fase maníaca, eufórica, abre la casa, la pieza, la ordena, se la asea su rito y se suicida. Gonzalo, como una manera de en 35 minutos, 30 minutos, darle un redondear, ¿cómo nos percatamos, qué características puede tener alguien que en torno a nosotros tiene rasgos de psicópata? Por ejemplo, dice que cuando son muy niños tienden a dañar a los animales. Eso exactamente, y claro, una de las características dentro de cuando uno empieza a ver a los niños es que empieza el maltrato animal. El maltrato animal no necesariamente implica golpearlos, implica situaciones de vejamen, implica, por ejemplo, de evitar darle comida, reírse, mofarse. También se da mucho, y en el caso de que exista ausencia de animales, la violencia ejercida contra sus pares. Una también de las características de la psicopatía, principalmente, es tendencia a liderar grupos de tipo maligno. No estamos hablando de que un sujeto que es altamente retraído no tenga la capacidad de ser psicópata, también tenemos esa característica. Pero por lo general un psicópata ya adulto no lo va a manifestar, a no ser que uno empiece a percibir que en su actual cotidiano no va a considerar a otros y por tanto es capaz de traer otro tipo de normas que dentro de un contexto social no son sancionados legalmente, pero sí socialmente. Y tampoco sienten culpa, que eso también es algo que es muy marcado. No hay culpa, pero y también se da mucho el tema del encanto superficial, que uno a la larga empieza a dar cuenta del encanto superficial. Y otra característica que también a veces
mi experiencia lo he podido percibir mucho, y sin entrar a generar conflicto posiblemente respecto a algún elemento más clérigo u otro, que es el hacer uso de mención de Jesucristo, Dios, que sea netamente con un fin de información reactiva, es decir, Como mesiánico. Más que mesiánico, estamos hablando que son sujetos que hablan constantemente de Dios sin caer en delirio, sino que buscan generar en el otro baja defensa, creyendo que el otro, que quien lo menciona, es una persona de bien. Ah, perfecto. Bueno, interesante, ¿eh? Interesante uno tiene Muy opción en un medio de interesante. comunicación conversar de esto. Sobre todo con la cantidad de casos que hay hoy en día. dando En el mundo vueltas entero, sí. en el mundo absolutamente entero. Gonzalo, muchas gracias. Gonzalo Muchas Torrealba, gracias. psicólogo de la Policía de Investigaciones de Chile, ha estado con nosotros. Ahí tenemos la página y el Twitter, @PDI_Chile. Y el otro es www.policia.cl. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos Gracias, conversando, Gonzalo. seguimos haciendo conectados hoy en vivo y en directo, 3:07 minutos. Estamos en día lunes. ¿Cuánto? 13, ¿no? 13, sí, 13, así Lunes es, 13, no te cases. No, son más. No, es un martes.